Hey, ¿cómo estamos? Dios les bendiga, me da mucho gusto de saludarles. Aquí estamos, como lo hemos dicho, en nuestra masterclass, que estaremos hablando de la profecía y sus cuidados en la iglesia. Quiero que me pongan algo ahí, coméntenme, pónganme una manita, comenten, quiero verles ahí corazoncito, amorcito y todo el kit. Quiero saber que están aquí, ¿no? Quiero que participen, quiero que abran sus cámaras, quiero que se esfuercen a interactuar, a comentar, ya que queremos pasar este tiempo no solamente compartiendo y dando verdades, principios y sobre todo pues hablando en la palabra, ¿no? Basado en la palabra lo que estaremos hablando, sino también quiero que ustedes sean parte de esto, porque pues eso es algo que disfruto mucho y que creo que es súper importante para todos. Créanme que estamos haciendo esto con mucho amor, estamos haciendo esto guiados por Dios. Y bueno, por ahí he recibido algunos comentarios. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? ¿Te veo bien delgado? ¿Te ves medio mal? No. Me aventé 35 días en ayuno. Después estaré hablando un poco de de lo que viví, de mi experiencia. Vengo saliendo, hoy cumplo 15 días de salir de mi ayuno prolongado de 35 días con pura agua, buscando a Dios, estando apartado, y la verdad tuve una experiencia súper padrísima que después estaré comentando y estaré compartiendo con todos ustedes. Pero bueno, estoy súper contento. Si tú puedes, anima a alguien, toma tu celular, por ahí, mándale link a alguien que se meta al WhatsApp, que le manden el link del Zoom para poder ser parte de esto que Dios está haciendo y de esto que Dios está hablando a nuestra iglesia y que Dios está hablando a la iglesia. Y déjenme decirles algo antes de comenzar. Creo que si tú estás aquí es porque Dios te ha guiado. Viste la publicación, has estado inquieto en el tema de profecía, has recibido una profecía y no sabes qué hacer, te sientes como que tienes una palabra para alguien, pero no sabes cómo darla. No sé, algo que Dios ha estado haciendo contigo, déjenme decirles, no es casualidad. Si has tenido estas experiencias que he mencionado, pues creo que es Dios llevándote a que puedas tener un contacto con la profecía, con este espíritu de profecía, y para poder saber un poco más, creo que por eso estás aquí. Dios nos tiene aquí. Padre, guíanos, enséñanos, abrázanos. Y yo te pido que cada persona que se esté conectando y que está conectada pueda disfrutar esta gracia, Señor, esta presencia, esta palabra y esta revelación, Señor, que se siente en el ambiente. Espíritu Santo, queremos disfrutar este momento para saber más de ti, de los cuidados de la profecía en la iglesia. En el nombre de Jesús, usa mi vida. Señor, toma el control del internet, toma el control con el equipo, Señor, que está dando el soporte, y de cada persona que hoy está aquí. Queremos aprender y edificarnos cada uno en nuestro espíritu y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, tú nos guías. Y bueno, vamos a darle inicio. ¿Y cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a profundizar? ¿Cómo vamos a empezar a hablar de este gran tema que es la profecía? Pues tenemos que primero comenzar hablando. La profecía es algo totalmente bíblico, y que la palabra profecía, la palabra de profetas, de videntes, ha sido robada, ¿verdad? Ha sido robada por el mundo, por Satanás, por el enemigo, así como nos han robado este gran símbolo del arco iris. La vez pasada estaba pensando en eso, ¿no? Qué tremendo cómo la Biblia habla del arco iris. Tú lo puedes ver en Génesis, y cómo el arco iris es el pacto de Dios. Dios dijo: cada vez que ustedes vean este arco iris, es para que ustedes recuerden y recordemos que yo jamás volveré a destruir la tierra como la destruí el día del diluvio. Y qué triste ha sido que una vez estaba yo con un compañero, con un amigo, y salió el tema y de que el arco iris, dijo: no lo pongan, y que no.
pero ¿por qué no? No, es que eso es un símbolo, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que se nos ha robado, ¿verdad? Que quiere representar a los gays cuando realmente a eso perverso, ¿verdad? Que Dios no le agrada y que Dios se pone triste. Bueno, lo mismo ha pasado con la profecía. Se nos ha robado esta palabra de profetas, de videntes, de profecía, ¿verdad? En donde, pues, es algo totalmente bíblico el hablar de profetas, videntes, profecía. Lo mismo es con sueños, visiones, tienen que ver con el tema profético, ¿verdad? Todo esto entra en lo profético, ¿sí? Y la Biblia está llena de profecía. La Biblia está llena de simbolismos. La Biblia está llena de momentos donde hubo profetas que Dios levantó, donde se dieron profecía. Es más, termina la Biblia con uno de los libros más proféticos, sí, que es el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. Entonces, esto es algo que debemos de saber y no debemos de tenerle miedo. Hay muchas iglesias, muchos ministerios que no quieren tocar este tema o tocan por encimita este tema porque tienen temor, porque definitivamente ha sido un tema distorsionado, ha sido un tema en el que se ha abusado y ha habido muchos excesos, mucha manipulación, y tenemos que ser muy conscientes que el hablar de profecía no es cualquier cosa. No cualquiera puede hablar de este tema. Bueno, más bien, cualquiera puede hablarlo, el chiste es que habla, ¿no? He visto, he buscado, he analizado, he orado, he ayunado y le he pedido a Dios, revélame, háblame, ha sido algo que ha estado gorgoreando y Dios me ha estado inquietando, profecía, profecía. Y déjenme decirles algo que he aprendido, no podemos separar al Espíritu Santo de la profecía. No puedes separar la profecía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Hechos 2 dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué pasará? Profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Todo profético. Entonces, esto es algo increíble, ¿no? Incluso la profecía no es algo de lo que se habla solamente en el Antiguo Testamento, sino que profecía se habla muchísimo en el Nuevo Testamento, pero hay que tener la revelación y hay que tener el entendimiento, ¿sí? Número 2, la Biblia nos habla muchísimo acerca de la profecía en la iglesia. Escuchen bien, la profecía en la iglesia. Esto no es una opción, esto no es un lujo espiritual, sino esto es un llamado. Sí, Dios nos ha dado un llamado a toda la iglesia para movernos en lo profético. Cuando la iglesia nos está moviendo en lo profético, estamos incompletos. Cuando queremos separar y quitar lo profético, es como si no quisiéramos a Dios completo. Cuando no podemos hacerlo, ¿verdad? Voy a tocar algunos versículos que apoyan y me gustaría que los apuntaras, los anotaras y le voy a pedir al equipo que los vaya poniendo en el chat. Primera de Corintios 14:1. Estos son fundamentos, principios bíblicos que nos habla, ¿verdad? La Biblia de la gran importancia de que la profecía tiene que ser algo activo, algo que esté vivo dentro de la iglesia. Primera de Corintios 14:1, pónganmelo en el chat, por favor. Dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Pero sobre todo, que profeticéis. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Sigan el camino del amor y ambicionen. Esta me pegó duro. Ambicionen los dones espirituales, pero sobre todo el don de la profecía. O sea, dice que seamos ambiciosos en un buen sentido. Dice, ambicionen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. ¡Wow! Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Pablo lo está mencionando. Procuren
No está diciendo si quieren, cuando puedan, cuando tengan. No, dice procuren, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a ver algunos puntos como les mencioné. Siguiente. ¿Para qué es la profecía en la iglesia? O sea, estamos viendo la importancia de la profecía, cómo toda iglesia debe de tener, despertar, pedirle a Dios, y tenemos que promover, y Dios me ha hablado muchísimo de esto, y queremos hacerlo con cuidado, no alocados, perdón por la palabra, no tontamente, no arrebatados, no locamente, no irresponsablemente, no. Si queremos movernos en lo profético, tenemos que hacerlo en un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y esto es muy delicado. Hay familias, hay profecías que tanto pueden ser levantadas, restauradas y afirmadas y, direccionadas por Dios, como también puede haber familias o vidas que puedan ser lastimadas, heridas y sí, destruidas si no somos cuidadosos en este gran tema de lo que habla la Biblia acerca de la profecía. Y miren, 1 Corintios 14:3 dice que la profecía, ¿para qué es? Dice, pero el que profetiza no habla a los hombres para edificación, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía tiene una función: edificar a la iglesia. Edificar a la iglesia. Traer exhortación, animación, ¿sí?, a la iglesia. Traer consolación, abrazo, ánimo a la iglesia. ¿Sí? La profecía no es para destruir, la profecía no es para humillar, la profecía no es para exhibir, la profecía no es para condenar, la profecía no es para acusar, no. Por eso les digo, es un tema delicado, donde a veces se ha distorsionado que el profeta o el que tiene el don profético, ¿verdad?, puede no ser cuidadoso y pueden pasar algunas cosas delicadas. Por eso el gran tema de hoy, de esta masterclass, es los cuidados de la profecía en la iglesia. Seguimos. ¿Por qué es importante la profecía en la iglesia? Porque la profecía revelará el corazón del incrédulo. Por eso hay que promover la profecía. Y yo estoy dándole forma primeramente en mí, porque quiero abrir una escuela profética en nuestra iglesia. Quiero levantar un equipo profético en nuestra iglesia, porque vamos a ser una de las iglesias que Dios más use en este mover profético. Comunidad Matamoros. 1 Corintios 14, 24 al 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se fijan la gran importancia que Dios dice por la cual debe de haber profecía en la iglesia? Entonces, ya estamos viendo algunos puntos, ¿sí? Aquí en este punto estamos viendo que es tan importante la profecía en la iglesia para que cuando venga un incrédulo, al momento de profetizarle, su corazón sea descubierto y diga, Dios está aquí en esta iglesia. Dios se mueve. ¿Cómo supieron? Lo oculto de su corazón es revelado, ¿sí? La profecía es una señal, ¿sí?, para el creyente, para afirmarlo en la fe. La profecía es importante y a veces la gente necesita fe, ánimo, dirección, visión. La gente necesita ser direccionada, y cuando en nuestra iglesia no hay profecía, ¿sí?, la gente, claro, Dios utiliza otros medios, otras formas, pero la profecía nos fortalece. Por eso dice 1 Corintios 14, 22, pero la profecía no es señal para los incrédulos, sino
para los creyentes. ¿Para quiénes? Para los creyentes. La profecía fortalece la fe del creyente. ¿Sale? Entonces, ahí les va otra. Ahorita lo voy a resumir. La profecía edifica más que otros dones. ¿Sí? Más que otros dones. Por eso 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, cuando hay profecía en la iglesia va a estar creciendo, edificando y yendo a otros niveles. Por eso es tan importante la profecía. No podemos menospreciarla, no podemos hacerla a un lado. Claro, yo sé y entiendo que a veces por falta de conocimiento, por falta de saber o de tener experiencia, no queremos hablar, no queremos saber. Pero es ahí cuando se levanta esa pasión, se levanta ese deseo, como en ti se está levantando. ¿Y para qué? Para que podamos descubrir, para que podamos conocer, para que podamos saber, para que Dios se nos revele en este tema, Dios nos revele en este tema y podamos aplicarlo, podamos vivirlo, podamos, experimentarlo y también enseñarlo. Entonces, fíjense, la Biblia dice, ¿verdad? Y bueno, voy a repasar para no continuar si no hemos repasado. Y algo que mencioné y estoy mencionando son algunos puntos de la gran importancia de que la profecía debe de moverse en la iglesia. ¿Sí? La profecía debe de moverse en la iglesia, ¿verdad? Y el primer punto que dije fue, la Biblia habla de profecía. Por eso dice que sobre todo profeticéis. 1 Corintios 14:1. ¿Sale? 2. La profecía es para edificar a la iglesia. Siguiente. La profecía revela el corazón del incrédulo. ¿Sí? Siguiente. La profecía es una señal para los creyentes, para afirmar su fe, dar dirección y trae animación. La profecía edifica más que todos los dones, así dice la Biblia. Por eso dice, sobre todo, profeticéis, porque la profecía edifica a la iglesia. 1 Corintios 14:4. ¿Sale? Voy rápido porque tengo mucho contenido y tenemos poco tiempo, ¿va? Ok. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19 al 20. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Hay gente que... Yo tuve una experiencia hace tiempo y lo voy a decir. Con un pastor famoso. Y yo empecé a sentir una palabra muy fuerte en mi espíritu, muy fuerte, muy fuerte. Y yo conozco parte de los cuidados, yo sé de los cuidados y es algo que voy a mencionar ahorita. Voy a hablar de cuidado. Ahorita estoy hablando de la base. La base es por qué es importante la profecía en la iglesia y cuáles son las bases y los fundamentos bíblicos. Después voy a hablar de los cuidados cuando alguien recibe la profecía. Y luego voy a hablar de los cuidados de alguien que imparte o fluye en profecía, que debe de tener, ¿sale? Para no perdernos y que no seamos atacados por el enemigo o engañados por el diablo, ¿va? Pero déjenme platicarles de este testimonio. ¿Están ahí conmigo? Coméntenme. Vamos, coméntenme. Quiero oírlos. Quiero saber que están aquí. Pónganme ahí un comentario, una manita, un corazón. Digan, hey, acá estoy. Abran sus cámaras, no se hagan. Abran sus cámaras. Si puedes abrir tu cámara, ábrela. Ábrela. Yo sé que vas a ser bendecido. Queremos ver tu rostro. Queremos que nos digas, aquí estoy, soy parte de esto. Soy parte de lo que de lo que está sucediendo. Abran sus cámaras. Fíjense, tuve esta experiencia. Yo tengo muchos años que me di cuenta que Dios ha puesto este don en mí, el don profético. Y me acuerdo que estaba terminando ese bloque de conferencias y yo desde que vi a esta persona, yo sentía una palabra y yo, híjole, es como algo que no te deja. Algo que no te deja, que viene a tu mente, que viene a tu corazón y empieza a gorgorear y no sientes paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz va a venir hasta que la sueltes.
pero tienes que buscar hacerlo de manera correcta. Y yo conozco el camino para hacerlo lo mejor posible. ¿Qué hice? Me esperé y empecé a orar. Señor, dame el momento, no quiero ser imprudente, no quiero verme orgulloso, ni soberbio, ni altanero, ni quiero darla con un buen espíritu y quiero ver el momento adecuado para yo dar esa palabra, sobre todo en protección y en cobertura. Y se dio el momento tan padre donde íbamos por un pasillo. Yo iba con mi pastora Lili y aquel hombre venía y nos alcanzó y dijo, voy por mis cosas. Y se adelanta porque íbamos a ir a comer, se mete al privado, un hombre muy famoso, pastor, y en eso yo le digo, pastora, yo tengo ya ratito que cuando lo vi al pastor sentí una palabra. Y me dice, ¿cuál es la palabra? Le dije, esta. Y me dijo, ¿y sientes fe? Le dije, sí, pero no quiero hacerlo sin antes pedir tu autorización. Y me dice mi pastora, ve, alcánzalo y dásela. Creo que le va a bendecir. Cuando yo entré a esa oficina, le dije, hola, ¿cómo estás? Quería decirte algo. Inmediatamente sentí que él cerró su corazón. Sentí que él tuvo una mala actitud en ese momento. Y le dije, fíjate que ahorita estaba hablando con la pastora y yo sentí una palabra, pero empecé a verlo como un poco sarcástico, burlón. Y yo me saqué un poquito de onda y le dije, bueno, pues yo quiero decirte algo que sentí. Y como que no tuvo una buena actitud. Y yo le dije, sentí esto. Era una palabra sencilla, pero profunda, buena, padre. Y se ríe y me dice, ok, y se sale y me deja ahí hablando. Y yo dije, Señor, yo en ese momento que yo la solté me sentí tan en paz. En ese momento que la solté me sentí tan bien, pero a la vez me sentí tan agüitado y tan triste por cómo se presentó el momento. Y yo dije, traía prisa, X, ¿no? Pero yo vi algo que viene aquí en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. No, la profecía que yo le di no era algo que tenía que ver con su corazón, con su familia, con él. Era algo que Dios le iba a dar. Y sentí mucho rechazo y que él cerró su corazón. Pero miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses dice 5:19, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, lo estoy aquí resumiendo, ¿no? No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Abusados con esto. Siempre que alguien venga y te diga, o que tú sientas una palabra, ahorita te voy a enseñar cómo debes dar una palabra dependiendo también el sapo y la pedrada, ¿verdad? El tipo de persona, el tipo de pastor, el tipo de, ¿verdad? Es importante los cuidados. Pero dice, no menospreciéis las profecías. O sea, no podemos ser ligeros de menospreciar el mensaje porque probablemente ese mensaje sea algo importante que Dios quiere hablarnos. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Porque cuando tú menosprecias la profecía, tú estás apagando el espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta que apagamos al espíritu? Cuando cerramos nuestro oído y cerramos nuestro corazón, como lo hizo Faraón. Dice que no obedecía al mensaje de Moisés y su corazón se endurecía. Por eso es tan importante que cada vez que tú obedeces a Dios, te sensibilizas. Cada vez que tú estás siendo
alguien que no le pone atención a la voz de Dios, tú te endureces. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Y bueno, comencé diciendo en Hechos 2:17, y quiero recalcarlo contigo. La iglesia y los primeros cristianos nacieron en una unción profética, en un derramamiento profético, en un avivamiento. La iglesia creció en un avivamiento con una unción profética. La iglesia debe seguir moviéndose en lo profético y no podemos menospreciar lo profético en nuestra vida. ¿Sale? Entonces, hemos dicho, ¿qué es profecía? Profecía. Bueno, profecía es algo que Dios está hablando del pasado, del presente y del futuro a través de alguien, a través de una persona. Eso es profecía, ¿sí? Y Dios lo habla de diferentes formas y de diferentes maneras a través de una persona, a través de una visión, a través de un sueño, ¿verdad? No me quiero clavar en esto, solamente quiero darles esta pasadita, ¿verdad? Importante para saber qué es profecía. Profecía es la voz de Dios traída al hombre de una forma que es a través, usando a un hombre y a través de sueños y visiones, donde Dios estará hablando de algo del pasado, donde Dios está hablando de algo del presente y Dios va a estar hablando o está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Eso es profecía. Profecía, ¿verdad? El mensaje de Dios traído a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta y cómo podemos saber, ¿verdad? Principalmente si ese mensaje que estoy recibiendo, ¿dónde me doy cuenta que es real? ¿Cómo me hace unas, ¿cuándo fue? Bueno, hace unos días compré un perfume, me llegó un perfume y lo primero que vi cuando me metí, le había tomado una foto y este perfume y que no sé qué, y dice, checa bien los sellos que es original. Y tú, pues sí, es cierto, se me había ido la onda. ¿Cómo puedo saber que eso es original? Que no es copia, que no es clon, que no es de mentiras, que no es tepiteño, no, que no es chino, que no es, me lo clonaron. ¿Cómo puedo saber que es original? Checa los sellos de garantías, checa esto y esto. Entonces yo dije, mira, no me había puesto a pensar en eso. O sea, ¿cómo sé que esa palabra que se me está dando es algo que realmente proviene de Dios? ¿Cómo sé que eso que estoy escuchando, que eso que estoy soñando, que eso que Dios está hablando, ¿verdad? A través de ese hombre, a través de esa mujer, a través de ese profeta, a través de ese pastor, a través de un sueño. ¿Cómo sé que es Dios hablando o hablándome? Bueno, sabemos que la Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando la profecía se sale del marco bíblico, no es de Dios. Por eso segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Por eso es el primer nivel donde todos pueden profetizar. Primer nivel, y esto lo hablé en nuestro taller pasado, no me voy a meter en esto, pero ahí es donde tú te vas a dar cuenta, no hay falla. No hay falla cuando tú vas a la palabra, cuando tú vas a lo bíblico, ahí dices, no hay para dónde hacerse. Aquí dice la Biblia, aquí viene en la Escritura, esto es palabra de Dios. Entonces, vamos, hay niveles, ¿no? Hay niveles que Dios está utilizando para hablar proféticamente. Ya voy a estar profundizando para que tengan mucho cuidado con esto. Hay niveles proféticos. Hay niveles proféticos, ¿verdad? Hay formas y maneras en las que Dios se mueve en lo profético. Por ejemplo, el oficio del profeta. Esa es una cosa, ¿no? Aquel que es profeta. No todos son profetas, pocos son profetas. El don profético. El don es diferente. Hay muchos que tienen don y se creen profetas. No, señores, tenemos que identificar esto. El espíritu de profecía, ¿sí? Atmósferas proféticas que te llevan a fluir en lo profético. No me voy a meter en esto, pero hay algo importante que saber. Que hay algo que le llaman y que yo he escuchado, sobre todo en aquellos países de África, donde Dios está levantando a grandes hombres de Dios que necesitan hacer grandes señales y profecías muy profundas y muy certeras, porque la brujería y la hechicería están en niveles muy altos, al punto
al punto que si no se mueven en una dimensión, o sea, tan grande como los brujos y hechiceros, pues se estaría desacreditando el poder de Dios y eso nunca va a pasar. Acuérdense que cuando Moisés llegó con Faraón y le dijo, hey, porque Dios le dijo, vas a hacer 2 señales, ¿no? La primera, pues vas a aventar la serpiente. Perdón, la primera vas a meter tu mano, la vas a sacar, va a estar leprosa, la vas a meter, la vas a sacar y va a estar sana. Y la otra es, vas a aventar tu vara y se va a convertir en una serpiente, la vas a agarrar de la cola y se va a convertir otra vez en tu vara. ¿Sí recuerdan? Bueno, acuérdense que cuando Moisés aventó la vara, los brujos también convirtieron sus varas en serpientes. Pero hubo una gran diferencia. O sea, ahí habla del poder, cómo el diablo también tiene poder. No podemos negar que el diablo no tenga poder. El diablo tiene poder, pero es menor que el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente, la vara de Moisés que se convirtió en serpiente, se comió la de los brujos. Entonces, el poder de Dios siempre va a opacar el poder de Satanás. Este tipo de profecía que se mueve en aquellos rumbos, en África, Sudáfrica, en esos lugares, por causa de esos principados y experiencias espirituales muy, muy impresionantes, se le llama profecía forense. Y la profecía forense nos habla de la profundidad. Por ejemplo, cuando llega el equipo forense es cuando están viendo las huellas digitales, ponen como tipo talcos, polvos, para ver manchas que con los ojos naturales no los alcanzas a ver, sino son cosas muchas veces que son hasta microscópicas, un cabello, analizarlo, una huella digital. O sea, es gente profesional que sacan, extraen, ¿verdad? Algunas incluso hasta logran como tipo pequeñas costras de la piel para sacar el ADN de quién fue. O sea, son cosas muy minuciosas. Ok, escúchenme bien. Esta profecía forense es algo que Dios está moviendo en este tiempo, en donde viene en la Biblia. Recordemos, voy a dar 2 ejemplos nada más porque hay mucho. Eliseo con Giezi, cuando Eliseo le dice a este general Naamán, ¿verdad?, que vaya y se zambulla en el río para que sea sanado. No sé si tú te acuerdas que no quería, total que fue sanado, viene y le quiere dar, regalos y todo. Y Eliseo dice, yo es que no quiero nada, llévatelo. ¿Y qué pasa con Giezi? Se va a escondidas y le dice mi señor que le des unos regalos. Y cuando llega, le dice, ¿qué acaso yo no te vi? ¿Qué acaso que fuiste y recibiste? O sea, ¿cómo había sabido Eliseo? Eliseo no había estado donde estaba Giezi, porque él tenía el espíritu de profecía. Cuando Pablo se cae y lo meten a Damasco y tiene los ojos tapados, ¿verdad?, por las escamas, dice la Biblia que estaba orando este hombre llamado Ananías, y Dios le dice, ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas está un hombre llamado Pablo que está orando. Vas a imponerle las manos y yo lo voy a sanar. O sea, le dio la calle, le dio el nombre de la casa, le dijo dónde estaba la casa. Cuando llega ahí Ananías le dice, el mismo Señor que se te apareció y que viste. O sea, Dios le dio detalles específicos. Eso es profecía forense, ¿no? Ese es un don o un profeta que no solamente te dice, te voy a bendecir, que no solamente te dice, estoy haciendo algo en tu vida y viene prosperidad. No, que te dice tal día, tal fecha, tal nombre, tal apellido. O sea, esos son otros niveles proféticos, ¿no? En donde Dios nos está llevando a poder experimentar. Entonces, seguimos. La importancia de la iglesia. Muchos de ustedes, escúchenme bien lo que les voy a decir, muchos de ustedes no están valorando la iglesia. Y yo les quiero decir algo antes de entrar a más profundidad. Necesitas convertirte en un hombre y en una mujer de iglesia.
No menosprecies la iglesia. Por eso el tema de esta masterclass es, por eso le llamé, por eso Dios me guió, los cuidados de la profecía en la iglesia. No hay una cosa más preciosa que la iglesia que Dios ha puesto y ha dado aquí en este mundo. La iglesia es la embajada. Si tú no estás yendo a una iglesia, te estás perdiendo de muchas bendiciones. Está escrito. Hay gente que no cree en la iglesia, hay gente que está resentida con la iglesia, con el pastor. Quita eso de tu corazón y de tu mente y necesitas ir a la iglesia. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, juntos en armonía. Jesús iba cada sábado a la sinagoga, a la iglesia, se reunían a leer la Biblia, ¿verdad? Se reunían a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que donde están reunidos dos o más, ahí está Él. La Biblia dice en Hebreos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Escúchame, si tú estás en esta masterclass, Dios te está animando. Necesitas ser parte de la iglesia. No puedes rechazar la iglesia. La iglesia es importante. Ahí es donde Dios te va a dar crecimiento. Ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí es donde Dios te va a usar. Ahí es donde Dios quiere tratar con tu carácter, con tu corazón, sanarte. No huyas de la iglesia. La iglesia es el lugar establecido por Dios en la tierra para que tú tengas una familia espiritual. ¿Sale? No salgas con cosas, quítate esos rencores que el pastor se equivocó, que todos nos equivocamos. Tú necesitas reunirte en una iglesia local. No puedes tú ser una persona sana espiritualmente si tú no eres parte de una iglesia. ¿Sale? Tú y yo necesitamos ser parte de una iglesia. No te hagas. ¿Sí? No te hagas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, nuestro llamado, Dios lo va a desarrollar en la iglesia. Nuestro servicio, Dios lo va a desarrollar en la iglesia. Cuando trabajamos o eres un empresario, tienes un trabajo y tienes economía, ¿para qué es? Para aportar a la iglesia y que la iglesia avance, que el reino de Dios avance. ¿Sale? La Biblia va a venir, Jesús va a venir por la iglesia. La iglesia es importante. No te afanes, no te hieras, no te lastimas. Y si estás herido o lastimado, tú necesitas perdonar, sanar e ir a la iglesia. Caí, pequé, la regué, ve a la iglesia. Dios necesita que seas parte de la iglesia. ¿Sí? Dios necesita que seas parte de la iglesia. ¿Sale? Ok, ahora, los errores y el peligro de satanizar la profecía. Hay muchos que andan por ahí diciendo que la profecía no es de Dios y que la profecía y que no, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay gente que no cree en la profecía, hay gente que cree pero no la promueve, hay quienes sí creen pero tuvieron y la promovían pero tuvieron errores, fallas, fueron lastimados, heridos, abusados, ¿verdad? En el sentido de que los manipularon o dijeron Dios me dijo. ¿Y qué pasó? Pues se hirieron en su corazón. Hay que sanar, porque no podemos estar lastimados con la profecía o con el don profético o con los profetas porque alguien de ellos me lastimó, me hirió y ahora estoy resentido con ese fluir de Dios o con esa forma y manera en la que Dios me quiere hablar, me quiere bendecir. Necesitamos sanarlo, ¿verdad? Como cuando alguien que predica se equivocó. Pues bueno, se equivocó, dijo esto mal, dijo esta palabra mal, dijo este versículo mal, usó mal este comentario, pero sigue predicando y tú le sigues creyendo y se equivocó. Lo profético hay que sanarlo, no hay que lastimarnos con eso, porque si nos herimos y nos lastimamos, estaremos impidiéndolo. Y cuando nos vemos impidiéndolo, lo profético estaremos impidiendo y estorbándole al Espíritu Santo. Porque esto lo dijimos desde un principio, no podemos separar lo profético del Espíritu Santo. Estos dos van de la mano. Incluso la Biblia misma dice, el espíritu de profecía da testimonio de Jesús. Cuando rechazamos el espíritu profético, estamos rechazando a Jesús. Sí, es duro, es fuerte. Sí, porque quien da testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Abusado, abusados. Ok. La gente se ha equivocado aconsejando, predicando, enseñando, orando. Y los hemos perdonado, pero cuando alguien se equivoca,
cuando profetiza, los linchamos, los satanizamos, los menospreciamos, y es algo que debemos de ser muy cuidadosos en la iglesia en general. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esas profecías no nos hieran, no nos lastimen, a pesar de que aquel hombre o aquella mujer se equivocó? A pesar de que ese hombre o esa mujer tenga una mala intención. Aquel que ese hombre o mujer no tiene el mejor corazón ni las mejores intenciones. Por eso vamos a aprender hoy aquí los cuidados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Aprender. ¿A qué? A filtrar. Aprender a ordenar, alinear toda profecía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿sí?, retener lo bueno y desechar lo malo. Y que eso no nos hiera y no nos lastime. Porque eso es lo que el diablo, eso es lo que el enemigo quiere. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, voy a concluir aquí esto para pasar a lo siguiente. La profecía debe ser bíblica, es necesaria, edifica a la iglesia, revela el corazón de los incrédulos, fortalece a los creyentes, no debemos de apagarla, ¿sí? Debemos de fluir en ella, debemos de anhelarla, debemos de amarla y debemos de filtrarla y debemos de cuidar nuestro corazón para que aquellos que no tienen la mejor intención no nos dañen, no nos lastimen. ¿Sale? Ok, vamos a seguir. Aquí hay algo bien importante, ¿sí? Súper importante que voy a pasar, y lo primero que voy a tocar son los cuidados para aquellos que reciben profecía. Vamos, no la voy a soltar hasta que vea comentarios. Quiero ver aquí comentarios, quiero ver que me estás ahí poniendo un comentario, un corazoncito, una manita. No la voy a soltar hasta que no pongan. A ver, quiero ver que están ahí conmigo, que no se están distrayendo, que están escribiendo. A ver, eso, a ver, Marta Alicia, Alejandro, César Chávez, Olga, Juan, Rubí, Claudia, iPhone, Melissa, Eloy, Blanca, ¿quién más? Edith, ¿quién más? ¿Quién más? Alex, Meléndez, Cecilia Ruiz. A ver, ¿quién más? A ver, vamos, pongan más. A ver, quiero verlos. Mari Caballero. ¿Quién más? Daniel, Depo, Alejandro Rubio. Suéltala. Vamos. Ok, cuidados para quien recibe la profecía. Vamos, ¿quiénes no hemos o queremos recibir profecía? Número 1, cuando tú recibes profecía. Número uno, ya hablamos, ¿verdad?, de que no la menospreciemos. Ya sabemos que no debemos de menospreciarla. Mi corazón está abierto, estoy receptivo y creo que el Espíritu Santo siempre nos llevará a vivir y experimentar lo profético porque es parte del fluir, ¿sí? Ya sea a través de alguien, para mí, sueños o visiones, ¿va? Ok. Lo primero, 1 de Tesalonicenses 5, 20, 21, traducido: no menosprecies la profecía. 2, examínalo todo. Examínalo todo, di conmigo, examinarlo todo, retener lo bueno. Esto es el primer filtro. Tengo que examinar. Y cuando hablamos de examinar, es como cuando nosotros estamos probando, evaluando, poniendo a prueba, como cuando el oro se pasa por el fuego para que las impurezas sean quitadas. Sí, como cuando el agua empieza a pasar por esa ósmosis, ¿verdad? Y los rayos ultravioleta para que se mueran todos esos bichos, esos minerales venenosos, tóxicos, ¿verdad? Eso es examinar. Es cuando quitas lo que no sirve para que quede lo que sí sirve, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, ¿sí? La profecía se pesa. La profecía se examina. Y te voy a poner un ejemplo que hace mucho aprendí. Y la profecía es como cuando tú te comes un pescado. ¿A quién le gusta el pescado completo? ¿Sí? Así empapelado, que cuando lo abres, ¿verdad? O pides un guachinango así, ¿verdad? Que así doradito, un guachinango, y te lo entregan completo así, ¿verdad? Claro, limpio, ¿verdad? De escamas y de vísceras, pero lo tienes completo y tienes que tener cuidado con las espinas. Eso es examinarlo.
¿sí? Donde tienes que quitar la carnita, la pancita, el filetito y que las espinas, que el hueso, la espina, no te la vayas a comer porque te vas a lastimar, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. La profecía se examina. Número 2, ¿qué recomiendo? Que toda profecía sea grabada o escrita siempre. ¿Para qué? Para que tengamos aquello que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque dijo alguien, la mejor memoria está en la punta de una pluma, de un lápiz. Entonces, tarde o temprano se te va a olvidar. Vas a agarrar el 20, 15% de aquello. ¿Qué necesitas? Escribirla o grabarla. Hoy en día todos los celulares traemos aquí, ¿cómo se llama? Notas de voz. Entonces, siempre que tú estés con alguien que vaya a orar por ti, que te valga, tú saca tu celular, dile, espérame tantito, voy a grabar. Porque ahí va a grabarse. Y esto trae mucha sanidad, trae mucho filtro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo que ese hombre o esa mujer te va a decir quede en una prueba, quede probado. Aquí está lo que tú me dijiste, aquí está lo que me dijeron, ¿verdad? Para que más adelante yo lo pueda examinar bien a detalle. Si no tengo cómo, fue muy rápido, pues buscas las notas, las escribes en tu celular o una pluma, un papel, una servilleta y escribes palabras claves, frases claves. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Acuérdense, Habacuc 2:2 dice, escribe la visión y declárala en tablas. Y dice más adelante, para que quien la leyere corra en ella. ¿Quién va a ser el primero que la va a leer y va a correr en ella? Tú. Entonces no podemos perder de vista esto. Esto es importante hacer para cuando tú recibas una profecía. Siguiente. Tenemos que saber que toda persona que da profecía, sea un discípulo, sea un líder, sea un pastor, sea un profeta, tenemos que saber que esa persona puede equivocarse. No es Dios, no es perfecto y se puede equivocar, ¿verdad? Dentro de esto quiero meter un siguiente punto. El don profético o los profetas no te hablarán lo que tú quieres escuchar. Tienes que estar siempre dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere hablar. A veces traes un tema, a veces traes una situación que quisieras que te dieran la dirección, haz esto, y a veces Dios lo hace. Dios es Dios, pero a veces Dios te habla de otra cosa. Traes un asunto de negocios y Dios te habló de tus hijos, o de tu casa, o de tu matrimonio, y tú dices, híjole, pues yo aquí no traigo tantas broncas, quisiera ver que Dios me hable de esto. No. Dios te va a hablar lo que Él quiere. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. ¿Me explico? Él es el Rey de Reyes, el Señor. Entonces tienes que saber que no por eso vas a menospreciar la profecía y no por eso no le vas a dar un valor a esa profecía, a ese mensaje de Dios, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? De nunca menospreciar. Ahora, siguiente, ¿a quién Dios puede usar para que me profetice? Abusados, abusados. A mí me pasó. Ese hombre no me conocía, o había oído de mí o me había visto. Ese pastor famoso, ¿verdad? Que cuando yo le di esa profecía, antes de dársela, inmediatamente cerró su corazón, fue grosero, fue indiferente y fue muy obvio, ¿no? La verdad, me dejó ahí hablando. Yo me di cuenta de que muchas veces menospreciamos el medio por el cual Dios puede hablar. Yo estoy seguro que si hubiera habido un profeta reconocido, él no se hubiera puesto con esa actitud. Yo estoy seguro que si hubiera habido un profeta de renombre, él le hubiera prestado atención. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Yo tuve una experiencia hace tiempo donde yo llegué a un restaurante con unos discípulos y saludé a un pastor que yo había conocido en una reunión de pastores.
Yo lo saludo, lo abrazo y me dice, mira, te presento a fulano de tal. Y yo sentí algo padre, ¿no? Así cuando sientes algo padre de Dios. Y cuando él me vio, se levantó, me saludó, se volvió a sentar y me dijo, ahorita que te saludé, te quiero decir, y me dio una palabra. Pero fue una palabra extraña, ¿no? Que yo dije, me dijo, tú tienes dones que tú no has querido despertar, que tienen que ver con la comida. Despiértalos y vas a disfrutar de eso, tú y tu familia. Y yo dije, la verdad, yo dije, me vio cara de chef o qué. Y la verdad, yo siempre he sabido o sea, bueno, aprendí de comida, pero no me gusta. O sea, o no me gustaba, ¿verdad? Ahorita que salí del ayuno, créanme que ahorita todo lo que sea comida me pueden invitar y créanme que esa invitación es un sí. Entonces, yo me saqué de onda con esa profecía. Yo dije, me pasaron muchos pensamientos de menospreciar, de rechazar, pero yo dije, no, tengo que ser humilde, vamos a analizarlo, vamos a guardarlo. Después de tiempo me di cuenta que sí, y ahora lo veo más, ¿no? Con mi familia y que disfrutamos mucho y demás. Cuando cocino yo, ya este domingo ahí, si hay unas cosas, una barbacoa, y yo dije, esa profecía se me había olvidado y cómo está presente. Pero nunca debes de menospreciar el medio por el cual Dios te habla. Y Dios puede usar cualquier cosa para hablarte. Esto es tremendo. Números, el libro de Números 20:28 dice que Dios le abrió la boca a la asna del profeta. ¿Sí? El profeta, Balaam, que le había pedido Balac, el rey, que profetizara, al punto que se vio hablando con el asna. O sea, nunca debes de menospreciar. Dios puede usar a la persona que menos piensas para darte una palabra, un mensaje, una exhortación, una animación, una edificación. Yo lo viví, lo he vivido y me quedó muy clara la enseñanza. Nunca menospreciemos a nadie. ¿Qué hay que hacer? Tomar la palabra, desecho lo bueno, tomo lo bueno, desecho lo malo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Siguiente punto, vamos, siguiente punto. ¿Qué cuidados? ¿De qué estoy hablando? De los cuidados que debemos de tener cuando tú recibes profecía. Cuando tú, ¿qué? Recibes, di conmigo, recibo profecía. Y debo de tener cuidado cuando recibo profecía. Siguiente punto es, necesito tener cuidado de quien está dando la profecía porque esa persona puede manipularme. Sí, quien da profecía puede traer manipulación. Por eso hay que tener cuidado quién da la profecía también. La intención, el corazón. ¿Sí? Hay señales de alerta. Pon atención, si te presionan para hacer algo urgente, si esa persona te quiere manipular emocionalmente, sacando un provecho de ti, cuando te dice no lo digas, no lo compartas a tu pastor, a tu autoridad o a alguna otra persona, cuando la persona quiere controlarte diciendo las palabras claves, Dios me dijo. Mi papá un día, me acuerdo que estaba llegando a la iglesia y estaba fluyendo ahí la profecía, me acuerdo, Comunidad Monclova, y me acuerdo que cuando mi papá llegó, pues mi papá le iba muy bien económicamente y mi papá se dedicaba a la venta de autos. Y hubo un hombre que un día se le acercó, y eso me lo platicó mi papá, y le dijo, quiero darte una palabra de parte de Dios. Ese hombre tenía como que Dios lo andaba usando en profecía, pero mi papá dijo, sí, dime. Y le dijo, Dios me dijo que tú me tienes que dar un carro. Y mi papá le dijo, pues si Dios te dijo, a mí no me ha dicho. Y mi papá fue y habló con el pastor y le dijo, este hombre vino y me dijo que yo le tenía que regalar un carro. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿esto es Dios? No, ¿cómo crees? Déjame, le hablo con él.
O sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces la gente quiere tocar o más bien mete esta frasecita de decir, Dios me dijo que me dieras, Dios me dijo que me ayudaras, Dios me dijo que... No, 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 no. Tengamos cuidado porque esto se da mucho y más con aquellos hombres y mujeres que no tienen autoridad, que son llaneros solitarios y que andan viendo a ver de dónde sacan, porque muchos de esa gente que anda ahí suelta no trabajan, andan viendo a ver a quién le sacan, a ver dónde le dan chance de predicar, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ok, siguiente. No todo el que profetiza está aprobado por Dios, abusado. No todo el que profetiza está aprobado por Dios. Vamos, aquí. No todo el que profetiza está aprobado por Dios. Mateo 7, 22, 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo estoy resumiendo. Y entonces les dijo Jesús, apartaos de mí, yo nunca os conocí. O sea, ellos profetizaban, pero no estaban aprobados por Dios por la forma y la manera en la que ellos vivían. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque no todo el que profetiza está aprobado por Dios, aunque sean profecías certeras y aunque sean profecías directas y que en parte le peguen, porque el don es irrevocable. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Puede haber personas que anden mal, en pecado, que ellos llegaron a estar bien y tienen el don profético y que fluyen, y fluyen. Pero no quiere decir que porque fluyen ellos están bien. Y yo he visto mucho de que, él me dio una palabra, van detrás de él, lo ponen en un pedestal y lo escuchan y hacen todo lo que ellos dicen. Espérame, o sea, no porque él fluyó quiere decir que ese hombre está bien. O sea, no es así, ¿verdad? No quiero perder mucho tiempo porque me falta más, pero fíjense, sigo diciendo, se recomienda que quien reciba, sí, la profecía, esto es muy importante, que toda persona que recibe profecía debe de tener una comunión con Dios. Claro, hay profecías que tú puedes recibir cuando recién vienes al camino, pero una profecía no puede definirte totalmente tu futuro. Cuando tú eres un hombre o una mujer que tiene comunión con Dios, toda profecía que venga a tu vida confirmará y se alineará, si esa profecía es correcta y esa profecía viene de parte de Dios, con tu llamado, con lo que Dios te ha hecho sentir, con lo que Dios te ha hablado en el pasado. ¿Sí? Y esto es muy bonito porque entonces la profecía es confirmación, más la profecía no solamente es algo nuevo que va a venir. Porque como tú estás en comunión, estás buscando, estás leyendo, Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, y viene la profecía y tú dices, ya me han dicho varias veces eso. O sea, yo ya lo había sentido eso y yo sé que eso es de Dios. Esto es bien bonito y esto es padrísimo, pero esto es importante sentirlo, saberlo, pero sobre todo tú lo vas a poder experimentar cuando tú tienes comunión con Dios. Cuando tú eres alguien que está buscando el corazón de Dios y que Dios te hable, ¿verdad? Y que tú tienes que saber que esa profecía muchas veces es la confirmación de lo que Dios ya te ha hablado, ¿va? Que esa es confirmación de lo que Dios te ha hablado. Ya hablé aquí algunos puntos básicos de cuidados que deben de tener aquellos que reciben profecía, ¿sí? Examínalo todo. Grábala, escríbela en tus notas, ahí en tu celular. El que da la profecía puede equivocarse, no te ondees, no te vayas ahí en el rollo, no les creas todo, ¿sí? Tienes que saber que Dios puede usar a cualquier persona que te puede hablar, nunca menosprecies, nunca rechaces. Pero el no rechazar o el no menospreciar quiere decir que te la vas a creer toda. No, tienes que analizarlo, tienes que examinarlo. ¿Sale? Es importante saber que la profecía puede ser una manipulación.
Y tú tienes que estar muy alerta porque hay señales cuando esa persona te presiona, cuando esa persona te manipula, cuando esa persona no quiere que lo compartas a tu autoridad, esa persona dice, Dios me dijo, no hagas esto, vas a hacer esto. No, 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 cuidado con eso, ¿sí? No todo el que profetiza está aprobado. Ten cuidado porque hay personas que tienen el don y que son o tienen el oficio del profeta, pero están desconectados. Andan de llaneros solitarios, andan en pecado, andan queriendo sacar provecho, andan queriendo sacar un beneficio a través de esos dones, ¿verdad? Y no tienen la autorización de Dios, ¿verdad? Ahora, dijimos también, se recomienda que quien recibe la profecía siempre tenga la comunión, una comunión con Dios cercana, fresca y que puedas cuidarla siempre para que Dios sea el que te esté hablando y confirmando a través de las profecías que se te estarán dando, ¿sale? Entonces, ya hablé, pónganme aquí porque quiero verles comentarios, sus corazoncitos, pónganme unas manitas, porque ahora voy a pasar a los cuidados que debemos de tener aquellos que profetizamos, ya sea en el don o ya sea en el oficio. Vamos, quiero verlos, a ver, quiero verlos. Rosa Ortiz, Alex Meléndez, ¿quién? Cecilia, ¿quién más? A ver, venga, Rosa, Diana, ¿quién más? Póngame Aide, Eloísa, pónganme Eloísa, ¿quién más? Por ahí Samantha, Felipe, Edith. Bien, pongan comentarios, quiero que estén aquí conectados. Ya aquí voy a terminar en esto, ¿verdad? Ya hablamos de los cuidados que debemos de tener cuando nosotros recibimos profecía. Ahora vamos a hablar de los cuidados que deben de tener los que fluyen en profecía. Uf, esto está tremendo. Esto está buenísimo. Cuidados para los que profetizan. ¿Quién puede profetizar? Ya lo dijimos. Todos. Así dice la Biblia. Todos pueden profetizar. Tengas el don o no tengas el don. Tengas el llamado del oficio o no. Todos pueden profetizar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es la profecía más segura. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás profetizando. Entonces todos pueden profetizar, ¿verdad? Es más, si un burrito profetizó, pues que tú y yo no profeticemos, claro. Ahora, no es lo mismo venir y decir, Dios me dijo que tú te vas a morir en 3 días. Cuidado con esas profecías. Cuidado con esas profecías. No damos profecías de juicio y no, si Dios te ha hecho sentir o tú soñaste que alguien va a morir, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces la gente, es que yo soñé que se va a morir. Pero no quiere decir que el sueño que tuviste sea literalmente algo natural. Puede ser que muera espiritualmente, que muera alguna área de su vida en la que está batallando. La Biblia dice que Pablo, ¿verdad? Decía que debemos de morir a la carne, a los deseos de la carne, a las obras de la carne. O sea, no podemos dar una interpretación propia y personal. Tenemos que esperar el momento y ser sabios. Y no podemos andar aventando palabras a lo loco de juicio, de condenación. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Ok, aquí viene lo bueno. ¿Qué otra cosa es de los cuidados que debemos de tener? Toda persona que tiene el oficio del profeta y toda persona que tiene el don profético, le recomiendo, y la Biblia lo dice, que estén bajo autoridad. Sí, Señor. Toda persona que tenga el don y toda persona que sea profeta esté bajo una autoridad. No seas llanero solitario, porque serás un hombre sin cabeza. Jesús mismo se sometió a sus padres. Lucas 2, del 50 en adelante, cuando Jesús se perdió, dice que lo encontraron y él dijo, que no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar. Su mamá dice que guardó todas estas cosas en su corazón. Dice, y estuvo sujeto a sus padres. O sea, él se sujetó, obedeció. Entonces, toda persona que quiera fluir en lo profético de manera sana necesita estar bajo autoridad. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Siguiente.
Toda persona que quiera fluir en lo profético de manera sana debe de pertenecer a una organización, debe de pertenecer a una iglesia. Sí, hay gente que no tiene iglesia y anda predicando en las iglesias. Eso no es muy sano, no es sano. Hay gente que anda profetizando y predicando y no es parte de un liderazgo donde haya un líder arriba de él que lo pastoree, que lo dirija, que lo corrija, o sea, no es sano. O sea, David tuvo a un Samuel, tuvo a un Naamán, perdón, sí, al profeta, o sea, un Josué tuvo a un Moisés de cierta manera tuvo a un Jetro, o sea, todo, siempre vemos, ¿verdad? Que, o sea, Jesús tuvo a sus padres, los discípulos tuvieron a Jesús, o sea, siempre vemos una cobertura, un cuidado en la autoridad y la gente hoy en día no le gusta la autoridad. La gente hoy en día quiere mandar, pero no quiere que lo manden. Quiere corregir, pero no quiere que lo corrijan. Quiere dar cobertura, pero no quiere tener cobertura. No, esto no es sano. Entonces, toda persona que quiere fluir en lo profético necesita tener una cobertura. Y más cuando esa cobertura, ese pastor, ese matrimonio, esos pastores entienden lo profético. Si yo soy un hombre profético, si yo soy un hombre que me muevo en lo profético. Ok, siguiente. Debe de ser o debes de ser una persona que acepte corrección. Sí, que te digan tus verdades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que la aborrece, la reprensión es ignorante. Debemos de ser cuidadosos. Tú no puedes querer profetizar o ser un profeta, ¿verdad? Si no estás teniendo estos cuidados en tu vida. Ya los dijimos, lo voy a repetir. Estar bajo autoridad, aceptar corrección, ¿sí? Siguiente, tienes que saber que necesitas tener un pastor, ser parte de una iglesia, tener una iglesia. O sea, o eres pastor de una iglesia o eres parte de una iglesia. Eso es lo que te va a llevar a ser sano. ¿Sí? No, es que en esta iglesia no me siento a gusto. Bueno, ora, pídele a Dios, sé fiel ahí. ¿No te gusta? Bueno, salte como llegaste. ¿Llegaste bien? Sal bien por la puerta, pero hazlo bien, hazlo en el orden. ¿Sí? Si tú te sientes inquieto o no, es que ahí no fluyen, ahí la iglesia es así, la iglesia es así, quiero lo espiritual, quiero más espíritu, quiero más milagros, y esta iglesia no me está dando, bueno, sal bien. Y no es que sea pecado, al final lo que Dios quiere es que tú crezcas, madures, le obedezcas y seas parte de esto que estamos hablando. Siguiente, es importante que toda persona que fluye en lo profético, sea el don o sea el oficio, sepa que se puede equivocar. Sepamos que somos humanos, no perfectos, sino imperfectos. Eso de que a mí Dios me dijo y que me parta un rayo si no es Dios, cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. O sea, Samuel, el profeta Samuel se equivocó, dijo, este mero es, a este lo voy a ungir. ¿Y qué le dijo Dios? Este no es. Este sí, tampoco. Este también, tampoco. Dile que mande traer a su otro hijo. Dice, ¿tú tienes otro hijo? Sí, pues mándamelo traer. O sea, Samuel se equivocó. Samuel se equivocó. Pensando que el que él quería ungir era el que Dios quería ungir y no era así. Él los veía que eran parte del ejército, altos, fornidos o con experiencia de guerra, de ejército, pero no era ninguno de ellos, era un pastorcito que estaba cuidando a las ovejas. Y así puedo contarte o decirte algunas experiencias, ¿verdad? De personas. Pedro se equivocó, en un tiempo se andaba perdiendo, queriendo judaizar, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y las cartas de Pablo, y queriendo promover más las cuestiones judías que la gracia de Jesucristo. Pero bueno, es importante saber siempre que nos podemos equivocar. 2, aquí dentro de este mismo, ser humildes para aceptar la equivocación y el error
y poder pedir perdón. Uf, sí, poder pedir perdón. A mí me tocó en varias ocasiones, ¿no? Que la persona, yo estaba con mi pastor y con un equipo profético y yo decía, profetízale, y empezaba a profetizar. Y al final yo me sentía súper incómodo. Le decía a mi pastor, ¿te checó? Y hubo personas que decían, no, todo me checó. Y hubo personas que dijeron, no. Y volteaba a mi pastor y yo ya sabía, porque yo había sido, había sido discipulado. Y, o sea, pues, yo le decía, pues disculpe, perdone, si me equivoqué, pues, me puedo equivocar. Sí, no te preocupes. Después pasaban los meses y me mandaban a hablar. ¿Te acuerdas lo que le dijiste a fulano? Exactamente eso pasó, exactamente eso era. Bueno, en ocasiones pues sí, en ocasiones no. Entonces acuérdense que todo va perfeccionando aún el don. Se tiene que ir perfeccionando y afinando cada vez. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños hablábamos como niños. Ahora que somos adultos hablamos como adultos, pensamos como adultos. Entonces, nunca debemos de pensar que no nos podemos equivocar. Eso es peligrosísimo. Me puedo equivocar, tengo que ser humilde para reconocer el error y tengo que estar listo para pedir perdón. Y atrévete. ¿Te checó? ¿Te da sentido? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? No. Ah, bueno, si no tiene sentido, pues no lo tomes, ¿verdad? No lo tomes. O sea, me puedo equivocar, soy humano y tenemos que perder el miedo con eso, ¿no? Ok, el profeta nunca pierde el control. El profeta, dice la Biblia en 1 Corintios 14:32, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Yo he ido con mi pastor, yo he ido con mi pastora y le he dicho, siento una palabra y me han dicho, no, no la des. Yo no puedo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No sea religioso y no sea rebelde. Si te están diciendo que no, obedezca, sométase. Y luego después me han dicho, fíjate que ya sentí que deberías de dársela, tienes razón, dásela, es que no había sentido paz. O sea, eso de estar bajo autoridad es una bendición. Aunque la autoridad se equivoque o la autoridad te diga, o sea, la autoridad te ayuda a formar tu carácter, ¿sí? La autoridad ayuda, por eso la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No te brinques las trancas porque la rebeldía es peligrosa. Y aquí voy a empezar ya a terminar. Una de las cosas más peligrosas para lo profético es la rebeldía. Por eso es que necesitas una autoridad. Por eso dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Léelo. Y se refleja en esto. La rebelión es como pecado de adivinación. La rebeldía es igual a un espíritu de adivinación. ¿Y cuál es el espíritu contrario al espíritu de profecía? El espíritu de adivinación, que es el que se mueve en los brujos, el que se mueve en los hechiceros. Entonces, cuando tú eres rebelde, tú te estás saliendo de esa cobertura y de esa protección y tú estás dando oportunidad que espíritus que no vienen de Dios hablen, soplen y molesten. Y ahí es cuando la gente empieza a perderse. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando tú estás bajo autoridad, tú estás siendo cuidado. Cuando tú estás bajo autoridad, tú estás siendo vigilado, tratado, moldeado, quebrantado. Y un corazón quebrantado siempre será mucho mejor que un corazón orgulloso, soberbio y altanero. Un corazón humilde, quebrantado, siempre será un corazón obediente. Y la obediencia siempre te estará llevando al quebranto. Te llevará a estar cubierto y protegido. Los dones son irrevocables. Por eso tienes que ser cuidadoso. Romanos 11:29. ¿Por qué cuidadoso? Porque los dones pueden operar, encenderse, activarse, aun cuando tú estás en pecado. ¿Sí? He visto personas, fíjate bien lo que te voy a decir, que estuvieron conmigo
internados en el mesón, en un proceso. Súper bien, Dios los usa, tienen dones, predican, oran, profetizan. Se van al mundo, se pierden en las drogas, andan en el alcohol, andan fornicando, andan bien mal. Vienen así. Un amigo vino, el primer día estábamos orando, duramos 3 horas orando, adorando, y empezó a profetizar. Y profecías tan certeras que yo dije, y me dijo, yo ayer andaba bien mal. Y al día siguiente ya estaba profetizando porque estábamos orando. Y yo lo paré, le dije, tranquilo. Pero fue tan certero porque te das cuenta que cuando tienes el don y tienes contacto con la palabra, tienes contacto con la presencia, se activa el don porque el don es santo. Aunque está en un vaso, está en un utensilio, está en un instrumento que está en impureza, que está en suciedad. Y es donde fluye, pero ahí es lo peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque ahí es cuando nosotros creemos que estamos bien porque fluimos. Nos sentimos más y no queremos respetar autoridad, nos sentimos muy picudos. ¿Por qué? Porque fluimos. No, el fluir no te da una seguridad de que tú estés bien. Por eso es importante saber que es más importante que el don, el carácter. La conexión con Dios. Es más importante caminar correctamente en los caminos de Dios que fluir en algún don.